Bueno, la tercera unidad trata sobre derivadas. Entonces, ¿cómo surge la derivada? Como la necesidad de calcular una recta tangente a una función en un punto. Entonces, primero vamos a entender qué es una recta tangente a una función. Si yo digo qué es una recta tangente hablando de círculos, la definición es muy sencilla. ¿Se acuerdan? Esta de aquí es una recta tangente, pero ¿por qué es una tangente? ¿Por qué esa sí es tangente y por qué esta no es tangente? Porque solo toca como un vértice de la circunferencia. La tangente solamente debe tocar en un punto de la circunferencia. ¿Qué más? Si yo la dibujo aquí, esta también la toca solamente en un punto, porque esta no es tangente. Porque atraviesa, o sea, atraviesa la circunferencia y la otra solo como que la roza. No sé si me explico. Exactamente, esa es la definición, que la toca en un punto sin cortarla o sin cruzarla. Entonces, esa no es tangente. ¿Qué más? ¿Alguien se acuerda de otra característica de una recta tangente a una circunferencia en un punto? Que se conecta con el radio, con el centro de la circunferencia. Que si tomamos como referencia el radio, pues la tangente y el radio van a formar un ángulo recto. De hecho, esta es la definición ay, de una recta tangente a una circunferencia en un punto. Tangente, una recta que toca la circunferencia solo en un punto, digamos que este es el punto P, sin cruzarla, la que había dibujado aquí no era tangente porque la cruza. Entonces la toca en un punto sin cruzarla y es perpendicular al radio en este punto P. Hay muchos radios, pero nos estamos refiriendo al que se forma en este punto P. Esa sería una tangente. Esta línea de que dibujé aquí en amarillo, ¿cómo se llama? Ay, esta es una tangente. ¿Y la amarilla, se acuerdan qué es? Ya no se acuerdan, muchachos. No, no muestra la verdad, ¿no? Una recta secante. ¿Secante? Sí, ¿por qué es una secante? Porque tocan puntos del círculo. De hecho, es porque toca dos. Una recta secante cruza la circunferencia y la toca en dos puntos. Entonces, esta de aquí es una secante, esta de aquí es una tangente. Cuando estamos hablando de una circunferencia, pues, la definición no es tan complicada. Ya vimos. Si cumple estas características, es una tangente. Sin embargo, cuando estamos trabajando con funciones, ya la cosa cambia. Tengo yo aquí una función. Esta es la función f de x. Si yo me voy a la definición de tangente, pues va a estar un poquito complicado porque supongamos que calculo la tangente en este punto. Cuando yo tracé una línea tangente en ese punto, ya cortó a la función en otro punto. Lo toca en dos puntos. Entonces, si me voy a esta definición, esta ya no me sirve. Entonces, me sirve para circunferencias, pero para funciones no. Entonces, para funciones debo utilizar una notación diferente. Entonces, ¿cómo se define una recta tangente a una función? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, vamos a suponer que yo quiero la ecuación de esta recta. ¿Qué necesito para construir la ecuación de una recta?
¿Qué necesitaría saber para poder encontrar esta ecuación? ¿Dónde va a estar X? Necesito un punto. ¿Qué más? Necesito un punto. ¿Qué más? ¿Ya con ese punto? ¿Qué necesito para construir una recta? La coordenada. Es el punto que estoy mencionando aquí. Vamos a decir, este punto se llama el punto A. Pues puede ser la pendiente, maestra. Necesito el punto y necesito una pendiente. Exactamente. Puedo construir una recta si tengo o dos puntos o un punto y una pendiente. Entonces, si yo necesito encontrar la ecuación de esa recta, necesito conocer la pendiente y un punto. ¿Cómo voy a encontrar la pendiente de esta recta tangente? ¿Cómo calculamos una pendiente? ¿Cómo la construimos? Si yo les dijera, muchachos, calculen la pendiente de esa recta, ¿qué necesito? ¿Un valor? ¿Un valor? Ujú. ¿Qué más? Si ya la conozco, pues el valor de la pendiente, pero si no la conozco y les doy la recta, Los valores de X y Y. los valores de X y Y. Necesito, si ya conozco la ecuación, se vuelve como cíclico esto, ¿verdad? Si ya conozco la ecuación de la recta, pues con la ecuación puedo conocer la pendiente, pero si no conozco la ecuación y tengo un punto, ¿cómo calculo la pendiente? Necesitaría yo dos puntos. Aquí no tengo dos puntos, tengo un solo punto. Así que vamos a partir de esa idea. Tengo un punto para calcular una pendiente. No me es suficiente. Así que tengo que usar otra estrategia. Vamos a suponer que me encuentro yo en este punto de aquí. Y necesito calcular la pendiente de la recta tangente. Esta es la pendiente. Necesito calcular la ecuación de esa recta tangente. Para calcularla, la ecuación de esa recta necesito o dos puntos o un punto y una pendiente. No tengo la pendiente, así que la vamos a dejar así por un ratito. La de esa tangente no puedo hacerlo, pero puedo usar otro punto de referencia. Ese punto de referencia va a estar aquí. Tengo dos rectas, una que es tangente, que es la que me interesa, y otra recta que es una recta secante. No es la que me interesa, pero me va a servir por ahorita. La recta secante y la recta tangente. Si tengo esos dos puntos, ¿cómo calculamos la pendiente entre dos puntos? ¿Se acuerdan? Como por la Era distancia, ¿no, maestra? X cuadrada menos Y2 X1. menos Ah, Y1 no, sí. sobre Y2 E. menos Y1 Y2 sobre X2 menos menos X1. Y1, X2 menos X. Ah, muy bien, sí se la saben. Qué, qué bueno que se la sepan, porque la van a ocupar muchísimo. Entonces tengo la pendiente, no de la tangente, voy a calcular la pendiente de la secante. ¿Y cómo la calculo? Con dos puntos, Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Entonces vamos a decir que este que está en rojo, pues es mi punto 1. Y el que está en amarillo es mi punto 2. Este punto, que es donde yo quiero calcular la tangente, vamos a llamarle A. Este sería mi punto A. Tiene coordenada en XA. Por lo tanto, la coordenada en Y sería F de A. X1, Y1. Tengo mi segundo punto, que no sé qué coordenadas tenga. Ah, ya lo dibujé muy lejos.
Bueno, ya, se quedó ahí. No sé qué coordenadas tenga. Vamos a decir. Pero yo sé que la distancia que hay desde aquí hasta acá es delta X. Si este punto estuviera en 2, el delta X fuera 3, ¿en dónde estaría este otro punto? 5. ¿Cómo sabes que es 5? Es correcto, ¿cómo lo sabes? Por la distancia maestra de puntos, se podría decir en este caso. Por la distancia de un punto y luego de ese punto a otro, ¿verdad? Si la distancia de aquí es 2 y la distancia acá es 3, pues entonces tengo estos 2 unidades más estas otras 3, aquí son 5. Entonces, era un suponer el 2 y el 3. No sabemos cuánto vale A y cuánto vale X, pero sabemos que la coordenada de este otro punto, pues será el valor de A más el delta X, más lo que valga el delta X. Entonces, tengo aquí otro valor de X y entonces cuando ese valor de X lo evaluamos en la función, obtenemos el valor de Y. Este otro valor de Y sería la función evaluada en A más delta X. Entonces tengo un X1, Y1, X2, Y2. Así que la pendiente de la recta secante es igual a Y2. Y2 es F de A más delta X menos el Y1. Este es mi Y1. F de A. Y se divide entre X2. Este es mi X2. Menos X1. Este es mi X1. Al final tengo A y menos A. Entonces, eso se elimina y la pendiente de la recta secante sería F de A más delta X menos F de A entre delta X. Esa es la pendiente de la secante, pero esa no es la que quiero. Yo quiero la de la tangente. Sí, pero si tú quieres una pendiente necesitas 2 puntos y en la tangente solamente tienes un punto porque solo toca la función en un punto. Tienes la de la secante que la toca en 2. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues este delta X lo vamos a hacer más chiquitito. Vamos a suponer que ahora lo tomamos a la mitad. Sería más o menos como por aquí. Más o menos. Ahora mi delta X es más chiquitito, lo corté a la mitad. Si mi delta X es más chiquitito, quiere decir que mi nuevo punto sería este de aquí. Y entonces la secante ahora sería esta de aquí. Y si hacemos el delta X todavía más chiquito, otra vez a la mitad. Si saco la mitad de la mitad, mi delta X ahora tiene una cuarta parte de lo que tenía inicialmente. Si ese es mi nuevo delta X, quiere decir que mi otro punto
lo tomé aquí. Y entonces ahora mi secante es esta de aquí. Y si tomo ahora un delta X todavía más chiquito que ese, tengo la mitad de la mitad, ahora mi delta X es 1/8 parte de lo que tenía inicialmente. Si mi delta X lo tomo más pequeñito, quiere decir que mi otro punto es este de aquí. Y mi nueva secante sería esta de aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo estoy haciendo el delta X más chiquitito? ¿Qué pasa con la secante? Pues sus ¿Va puntos se sacando la van tangente? reduciendo. Los puntos se están reduciendo, se están juntando, ¿verdad? ¿Y qué más mencionaron? ¿Que se va acercando la tangente? Exactamente. Esa secante que era muy diferente en un inicio, cuando hago el delta X más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, esta secante se va pareciendo a la tangente. Entonces, la tangente no la puedo construir porque necesito 2 puntos y la tangente solamente me da 1, pero la secante sí me da 2. Entonces, la pendiente de la secante se va aproximando a la pendiente de la tangente, pero eso solamente ocurre si el delta es tan pequeñito que se va acercando al 0, es lo que está ocurriendo aquí. Tenía un delta X y luego un medio, y luego un cuarto, un octavo, un 16avo, 1/32, y entonces conforme delta X se vaya haciendo tan pequeñito que se acerque al 0, la pendiente de la secante se va a ir aproximando a la pendiente de la tangente. Serían exactamente iguales estas dos pendientes si delta X fuera 0. Pero si yo calculo una secante con un delta X igual a 0, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que no se va a poder, que es indeterminación, ¿no? Si este lo hago 0, pues voy a tener un 0 en el denominador. Exactamente, eso va a ser una indeterminación. Entonces, delta X no puede ser igual a 0, pero sí me puedo aproximar bastante. ¿Eso cómo se llama? Un valor al que me puedo acercar sin ser ese valor. ¿Límite? Un límite, exactamente. La pendiente de la recta tangente va a ser igual a la pendiente de la recta secante, es decir, f de a más delta x menos f de a entre delta x. Esto se va a cumplir solamente si delta x tiende a 0. No va a ser igual a 0. Si es exactamente igual a 0, esto se convierte en una indeterminación. No va a ser igual, pero sí me puedo aproximar bastante. Entonces, aquí tenemos la definición de la pendiente de la recta tangente en un punto para una función. Entonces, ahora sí puedo obtener la tangente en un punto. ¿Cómo? Aproximándome utilizando esta fórmula. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Maestra, yo tengo una duda. Sí. O sea, todo lo entendí, pero no entendí, por ejemplo, el por qué fue sacando mitades de delta de X en la gráfica. No necesariamente tienen que ser mitades. Lo único que tiene que hacer es que el delta X sea cada vez más pequeño, cada vez más pequeño y cada vez más pequeño. O sea, que lo podríamos reducir o sea, lo podríamos reducir tanto como quisiéramos hasta que se acerque al punto de A en este caso. Sí, No, esa es la idea. al 1.
Sí, esa es ¿Sí? la idea. Ah, Yo ok. fui por mitades, pero podríamos irnos por tercias o por cuartas. El punto es que tú hagas tu delta X cada vez más pequeño, que hagas que esta condición se cumpla. Si delta X tiende a cero, entonces la pendiente de la secante se aproxima a la pendiente de la tangente. Ok, sí, ya lo entendí, maestra. Gracias. De nada. Y bueno, entonces, ¿cómo usamos esto para obtener la pendiente de una tangente? Tengo aquí yo una función y me pregunta, ¿cuál es el valor de la pendiente de la recta tangente en este punto? Ese punto es el 1,2. Ahí ya tengo valores de X y valores de Y. Tengo un valor de X y un valor de Y, que es esta coordenada. Aquí es donde yo quiero calcular la pendiente. Quiere decir que en este ejercicio, mi A es igual a 1, porque ahí es donde yo quiero calcular la pendiente de la recta tangente. ¿Cómo calculamos esa pendiente? Pues con la fórmula que acabamos de obtener. El límite cuando delta X se aproxima a 0 de la función evaluada en A más delta X menos la función evaluada en A todo sobre delta X. Este es igual al límite cuando delta X tiende a 0 de Maestra, la A, ¿qué es? Perdón. A es la coordenada en X del punto donde quieres calcular la pendiente. Acá, mira, quiero calcular la pendiente aquí, entonces esa coordenada de X es A. Es este que está aquí. Ah, ok, maestra. Más claro. Sí, si me pidiera calcularla en el punto 2,5, mi A sería el 2. Entonces, necesitamos evaluar la función en A más delta X. ¿Se acuerdan qué es evaluar? Mi función me dice, ay, permítanme. Muy bien. Entonces, evaluar una función es, pues, darle valores a X. En este caso, ¿qué valor de X? Pues sería el A más delta X. Entonces, mi función es, tomas un X, lo elevas al cuadrado y le sumas 1. Entonces, tomas un valor de X. ¿Qué valor de X? A más delta X. Menos, ahora hay que evaluarlo, pero en A. Entonces, la función toma un valor de X, lo eleva al cuadrado y le suma una unidad. ¿Qué valor? A. Todo esto se va a restar, así que le ponemos corchetes. F de A más delta X menos F de A entre delta X. Ya conozco el valor de A, así que lo vamos a sustituir. A es este punto, A es este 1. Ponlo en azul. Entonces aquí era A más delta X menos, aquí era A cuadrada más 1. A es un 1. Hay que desarrollar todo eso y tratar de simplificar. Recuerden, en este punto no podemos sustituir directamente el límite por esta indeterminación.
Pero si tratamos de reescribir esto, podemos llevarlo a un punto en el cual sí podamos resolver este límite. Entonces, aquí voy a tener el límite cuando delta X tiende a 0 de. Hay que desarrollar este binomio. Sería cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, más cuadrado del segundo, más este 1 que aparece aquí. Si desarrollo este a cuadrado, pues tengo 1. 1 más 1, me queda 2, y como los tengo que restar, pues sería menos 2. Todo esto se divide entre delta X. Aquí se me empiezan a simplificar algunos términos. Tengo aquí 1 y aquí otro, ya es un más 2. Se elimina con este menos 2 que me queda aquí. Ahora acá me queda el límite cuando delta X tiende a 0 de 2X, 2 delta X, más delta X cuadrada, todo esto entre delta X. No puedo sustituir directamente porque sigo teniendo la indeterminación. ¿Qué podemos hacer para eliminarla? Puedes eliminar, quedaría delta X más delta X al cuadrado, ¿no? Es Ah, decir, abajo tenemos un delta X ajá, y arriba tenemos 2 delta X. Esos no son términos comunes, maestra. Y ya nada más exactamente. quedaría delta X más delta X al cuadrado. Quedaría diferente, pero sí, tenemos términos comunes, entonces pues los vamos a eliminar. ¿Cómo? Factorizando. Si el término común es delta X, vamos a factorizar delta X. Entonces aquí me quedaría 2 más delta X entre delta X. Así se elimina esto y ya solamente me quedaría el límite de 2 más delta X, y si delta X tiende a 0, el resultado es 2. Quiere decir que la pendiente de esa recta tangente es 2. La respuesta a esto es un 2. Si yo quiero encontrar la ecuación de esa recta, ¿qué más me faltaría? Ya tengo la pendiente, ¿qué más necesito para construir la ecuación de una recta? ¿Qué más necesitamos? Si ya tengo la pendiente, ¿qué otra cosa necesito? ¿Qué dijimos al inicio que necesitábamos para construir la ecuación? Un punto y la pendiente. Ya tengo la pendiente. ¿Tengo un punto? Sí. ¿Sí, no? Ah, Sí, Pues este de aquí, ¿verdad? Tengo un punto y tengo una pendiente. ¿Cómo construimos la ecuación de la recta? Pues con la ecuación punto pendiente, aquella que me dice y menos y1 es igual a m por x menos x1. Mi punto pues es este que tengo aquí. 1,2. Tendría y menos y1. Y1 vale 2. Esto es igual a la pendiente me salió de 2. 2 por x menos x1. X1 es 1. Y ya nada más simplificamos. Y menos 2 es igual a 2x menos 2. Despejamos y, aquí me quedaría 2x menos 2 y el que pasamos del otro lado, más 2. Y igual a
2x. Quiere decir que la pendiente es igual a 2 y la ecuación de esa recta tangente sería 2x. Es una línea recta con pendiente de 2 y cruza el eje de las y. ¿En dónde? ¿Cuál es la ordenada al origen? ¿Recuerdan esa parte? Y igual a m x más b. ¿Qué me dice este puntito? Repasen las rectas, muchachos. Es la ordenada al origen. Me dice en dónde se corta el eje de las y. En este caso no existe, quiere decir que es 0. Corta el eje de las y en 0. O sea que esa recta pasa por ese punto donde me lo está solicitando y por este otro. Ahí está. Esa es la ecuación de la recta tangente en este punto. Si la calculo en otro punto, pues la pendiente va a ser diferente y la ecuación también va a ser diferente. En GeoGebra, vean, aquí está mi función. Si me coloco en el punto 1,2, es decir, cuando a es igual a 1, la tangente sería esta. La ecuación es y igual a 2x, la pendiente es 2, es decir, el grado de inclinación de esta recta. Si yo me coloco en un punto diferente, pues la ecuación y la pendiente van a ser diferentes. Por ejemplo, en el 2, la recta ahora es esta. Su pendiente es diferente. ¿Ven? Ahora es una pendiente, ahora es una recta más inclinada, por lo tanto tiene una pendiente más grande. Si me coloco en el 3, es una recta todavía más inclinada, por lo tanto su pendiente es todavía más grande. Si me coloco justo en el 0, es una recta completamente horizontal, así que la pendiente sería 0. Si nos colocamos en el punto menos 1,2, vean, ahora la recta tangente tiene una inclinación negativa, porque conforme avanzo en X, voy disminuyendo en Y. Es una pendiente negativa. Si nos movemos al menos 2, nos da otra pendiente, nos da una recta más inclinada, está más inclinada, pero sigue teniendo pendiente negativa. Ahora, así que ahora la pendiente es menos 4. En menos 3, la pendiente sería menos 6, porque es una recta todavía más inclinada. Entonces, si nosotros vamos calculando la pendiente de esta recta o de esta función más bien, si vamos calculando la pendiente de esta función en diferentes puntos, esa pendiente va a ir cambiando. Entonces, en este punto la pendiente es 2. Si la calculamos en un punto diferente, la pendiente también nos va a dar otro valor. Entonces, esta pendiente va cambiando a lo largo de la función.